agradezco que nos regale unos minutos el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, doctor, político mexicano, fuera secretario de Salud y también secretario de Educación. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, a tus órdenes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, una primera opinión de esto que pues representa lo más cercano a reanudar clases en México. Bueno, yo creo que la decisión ha sido acertada, puesto que uno de los mayores riesgos de transmisión del coronavirus es, como es también en la influenza, son los salones de clase, en los sitios donde se reúnen muchas personas, y particularmente en los niños, porque como muchos de ellos son asintomáticos o pasan con molestias muy sencillas que pueden significar o aparecer como si fuera un catarro común, pues entonces esto pudiera traer la transmisión de más enfermedad a muchos de sus papás y de sus nichos familiares. Entonces creo que la decisión de no volver a la escuela con asistencia de los menores o incluso de los que están un poco más grandes hasta la universidad, y que las clases sean tomadas a través de diferentes medios. Hicieron el intento mediante internet, pero es evidente que no todo el mundo tiene el acceso a una computadora o a varias computadoras, porque a veces no es nada más un solo niño, y que la televisión, bueno, pues puede, o prácticamente hay televisiones en más del 95% de las casas en México. Como exsecretario de Educación, doctor, y dadas las condiciones, no había de otra. Yo creo que sí, no había otra forma, y que la decisión de hacerlo, insisto, a través de la televisión y ya con los contenidos bien programados y también con los horarios bien programados, que esperemos que no se les sobrepongan a dos o tres pequeños de una misma familia, porque uno tenga que estar viendo el de cuarto de primaria y el otro tenga que estar viendo el primero de secundaria, para que esto no dificulte la posibilidad de estar atentos a lo que tienen que aprender o ir obteniendo de los contenidos que les van pasando en la televisión. Y bueno, sabemos que la televisión es uno de los medios más atractivos para todas las personas, empezando por los niños, y que esto puede ser una forma adecuada, aunque no es lo único que se requiere. Por supuesto que la tutoría o la presencia del maestro es importante, y ahí pues va a representar un esfuerzo para los padres de familia complementario, por supuesto. Sí, y ahí justamente lo que mencionas, ¿dónde queda el maestro? Porque estarán dando clases, a lo mejor ¿qué te gusta, doctor? Un 10% del total de maestros estarán ante las pantallas de la televisión dando estas clases. ¿Qué van a hacer el resto? ¿Dónde va a poder ser esta supervisión? ¿Cómo alcanzar, ya no digas de excelencia, pero sí la formación académica de esta generación? Bueno, es bastante complejo, porque tendría que haber otros mecanismos a través de los cuales el maestro se pudiera poner en contacto con los alumnos para disipar sus dudas o para escuchar sus preguntas o sus comentarios, y pues esto realmente va a ser muy difícil. Entonces, eso es una parte que sí es importante y que probablemente será cuando tengan ya la oportunidad de estar presentes en las aulas, de volver a repasar para poder ver qué tanto aprendieron. Además de que, bueno, podrán hacer seguramente pruebas, autoevaluaciones de los contenidos que les estén dando, y con la ayuda de los padres otra vez estar viendo si van aprendiendo bien, si no corregir esa parte que no entendieron. Pero insisto, a falta de los maestros, el trabajo de los papás va a ser fundamental para que pueda haber un aprovechamiento mejor, por supuesto. Ya traíamos, doctor, un problema de rezago importante en el país, un rezago educativo latente, lamentablemente. ¿Qué está en riesgo hoy con esta situación? Que es por demás mencionarlo, es fruto de una pandemia. Sí, bueno, vamos, aquí nadie tiene la culpa, es algo que llegó y está todavía permaneciendo, e insisto que es una de las medidas para evitar que se expanda
más rápidamente y que eventualmente pudiera originar mayor mortalidad. Entonces, en ese sentido, pues había que hacerlo de alguna manera. Lo del internet ya lo mencionaba, pues no era la solución para todos porque no todos tienen computadoras o acceso al internet. Y lo de la televisión sí es algo que puede ser más accesible a todos. Pero otra vez, insisto, aquí tiene que haber, por una parte, yo creo que la didáctica, la preparación de los contenidos va a ser muy cuidadosa para tratar de facilitar o simplificar el aprendizaje. Y segundo, a través de las evaluaciones, el apoyo o durante la misma proyección de los contenidos, el apoyo de los padres de familia con los niños para que puedan ayudarles a ir entendiendo esos contenidos que están tratando de transmitirles, y si no, a través de la evaluación, ir corrigiendo para que no se vayan rezagando, porque ese es el riesgo, por supuesto. ¿No ves tú, doctor, una generación perdida? No creo. La verdad es que, bueno, esto no va a ser para siempre. Yo espero que ya, ojalá el siguiente semestre ya pueda ser por lo menos parcialmente presencial, y habrá que hacer un esfuerzo mayor por parte de los maestros para dar cursos remediales, ver a través de un examen diagnóstico en qué nivel quedaron los niños o los ya no tan niños de los de secundaria y preparatoria, aunque ya los que están más grandes ya tienen el hábito de buscar por ellos mismos la información, y muchos de ellos tienen ya, cuando están en secundaria o prepa, pues un teléfono celular, y entonces solitos pueden estarse motivando para un autoaprendizaje. Y si no, pues estos apoyos que se den después ya presenciales permitirá trabajar más con los que menos aprendieron para que se nivelen con los demás, y seguir o detectar bien cuáles partes fueron las que no quedaron muy claras. Yo creo que, insisto otra vez, aquí lo fundamental va a ser la didáctica de los contenidos, la facilidad con la que puedan asimilar lo que están viendo, y el apoyo ahí de los padres de familia durante los momentos que los niños están viendo la televisión, y después para repasar lo que vieron y para ver qué es lo que aprendieron, ¿no? Déjame, ahorita que tocaste el tema de la importancia de los contenidos, doctor, 24 días para organizar los contenidos que se van a transmitir en la televisión, más de 4,000 horas de programas, de 4,000 programas de clases, vamos. 24 días es suficiente para tener esa capacidad y de entregar un producto que verdaderamente apoye. Bueno, tendrán que estar muy bien organizados, pero de cualquier manera muchos de los maestros, por el tiempo que llevan ya impartiendo esas materias, pues ya tienen la forma o han aprendido cómo pueden facilitar el aprendizaje para los estudiantes. Entonces, yo sí creo que, vamos, no en todos los casos va a ser perfecto, pero sí creo que se puede lograr avanzar en esto para que no pierdan y que no sea una generación perdida, y que lo que falte se pueda recuperar a través, también pudiera ser, de mecanismos de retroalimentación, que si algo no entienden, porque a veces los padres tampoco nos acordamos de esos conceptos, pueden tener una línea directa con los maestros para poder quitar esas dudas y que puedan ayudar a los estudiantes a avanzar más rápido. Déjame por último, doctor, aprovechar que te tengo en la línea como exsecretario de Salud. Hoy ya más de 53,000 muertos por esta pandemia del coronavirus. Y hoy ya se está hablando de un plan B, de una nueva estrategia, pero no se dice cuál va a ser esa nueva estrategia. ¿Qué podremos hacer? Estamos, según la Organización Mundial de la Salud, apenas el país está cursando para llegar al pico de la pandemia, 53,000 muertos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, tenemos que ser mucho más disciplinados en respetar las indicaciones o en seguir las indicaciones que nos han dado las autoridades de salud, de la sana distancia, del uso del cubrebocas, aunque esto tanto se controversió que lo confunden a las personas, pero no debe haber dudas. Para protegerse hay que usar el cubreboca todos en los espacios abiertos,
por supuesto que en su casa, a menos de que tengan un enfermo con COVID, pues no necesitan usarlo, pero afuera sí hay que usarlo todos, el aseo de manos, la sana distancia, el estornudo en etiqueta, en fin, todas esas recomendaciones que son muy importantes, y el distanciamiento físico, porque es lo único que tenemos. Ojalá y hubiera un medicamento que pudiéramos tomar, como pasó con la influenza, con el oseltamivir, bajo la receta de un médico, y nos pudiéramos curar en 5 días. Eso no existe. Entonces, lo que sí existe son las otras medidas que hay que respetar y irse con mucho cuidado en la reapertura, pues de los espacios o del cambio de los semáforos, para que no esto vaya a provocar que haya un incremento de los casos y que después se vuelva esto demasiado problemático. Todavía ya lo no es. salimos, todavía no llegamos al pico, ya lo es problemático. Creo que las cifras están subestimadas tanto en las totales y en las de muerte, pero hay que ver para adelante para poder tratar de que esto se resuelva lo más pronto posible, porque ya hemos visto que otros países han podido salir adelante y nosotros también vamos a salir adelante, pero hay que ser muy disciplinados, doctor, insisto. ¿Qué ganamos con subestimar las cifras que haces? Lo señalas muy bien, aquí lo hemos marcado insistentemente. ¿Qué ganamos? Bueno, yo creo que esto fue un problema del principio, al hacer la estrategia Centinela, que creo que no debía de haberse aplicado porque era un virus nuevo y que no es muy útil para un virus nuevo, sino para un virus ya conocido. Entonces, pues nada más se muestreaban una parte de las personas que iban o que asistían a esos un poquito más de 400 centros. Pero después, pues el subsecretario nos dijo, hay que multiplicarlo por 8.3. Entonces, pues después ya, de todas maneras, las pruebas que se han hecho han sido insuficientes, y entonces es imposible saber con certeza cuántos casos. Pero no creo que haya sido de mala intención, sino pues otros factores, como fue lo de estrategia Centinela, quizás también la falta de recursos para hacer las suficientes pruebas. En fin, el caso es que pues es muy difícil poder tener confianza en los datos que se nos dan por todos estos factores. Y además hay otras estrategias para saber, en el caso de los fallecidos, si no hay más que no están contados, y ya vemos que por lo menos en la Ciudad de México, al hacer el análisis del exceso de muertes, es decir, comparado con los años anteriores, en donde se tiene un porcentaje o un número, perdón, de fallecidos durante una época de tiempo, y ahora el exceso que hubo, pues hace calcular que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el primer semestre pudo haber habido casi 15,000 muertes, como exceso de muertes, que no quedaron claro porque se murieron y que en buena parte seguro fueron por coronavirus. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, te agradezco como siempre que nos regales estos minutos aquí en Mega Noticias TV. A sus órdenes, Paco, con mucho gusto y buenas noches. Muy buenas noches.